Hola a todos, bienvenidos al Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología. Y el día de hoy tenemos una entrevista con un invitado muy especial, el doctor Rolfi Rubén Ortiz Andrade. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Selene? Muchas gracias por la invitación. Pues cuéntenos, antes que empezar esta entrevista y decirnos por qué está aquí en Tepic, pues cuéntenos un poquito sobre su trayectoria, doctor. A ver, ¿dónde estudió? ¿Qué es lo que pasó ahí para que usted quisiera ingresar a la carrera que tiene? A ver, díganos. Ok, bueno, yo soy originario de la Ciudad de México. Mi padre es chiapaneco, por lo que a los 16 años nos fuimos a vivir a Tapachula, Chiapas, y es ahí donde estudié la carrera de QFB precisamente. Después estudié el posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, y ahí estudié la maestría y el doctorado en farmacia. Perfecto. ¿Por qué químico farmacobiólogo? Pues mira, creo que es lo que le pasa a una gran porcentaje de los estudiantes. Realmente yo quería estudiar medicina y en la ciudad donde yo vivía estaba la carrera de QFB y dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Posteriormente, la verdad, me llamó mucho la atención, me di cuenta de la gran diferencia que tiene la carrera, pero originalmente mi intención era estudiar medicina, ¿no? Pero con pasión. Lo hemos visto aquí en esta estancia que está realizando dentro de Tepic, que está muy apasionado por los proyectos que se están realizando. Ajá. Y que usted también quisiera llevar para su universidad, ¿verdad? Así es. En este caso, usted tiene un laboratorio de farmacología clínica y experimental. Ajá, ¿de acuerdo? Así es, correcto. Entonces, ¿qué lo trae por acá? ¿Qué estancia está realizando? Bueno, estoy aquí en el laboratorio de productos naturales, me parece que se llama. La intención principal fue al conocer el proyecto que tiene aquí el CENIT sobre el jardín etnofarmacológico. Me llamó mucho la atención la manera en que estaba organizado. Yo hace algunos años, como unos 10 quizá, 8 por ahí, intenté estudiar la flora de algunas comunidades mayas allá en Yucatán, que es donde laboro. Y porque la cultura maya y todo este conocimiento ancestral me parecía bastante enriquecedor para seleccionar especies vegetales y estudiarlas desde el punto de vista farmacológico. Entonces, cuando encontré por ahí en internet, ¿no?, los proyectos enfocados al estudio de las plantas que tienen aquí, pero creando un jardín etnofarmacológico mediante un proyecto financiado por CONACYT, ¿no?, me llamó mucho la atención y eso fue el principal motivo que me trajo aquí. Y posteriormente también me enteré de la estrategia que llevan para integrar ese jardín etnofarmacológico, que no solo se basa en la selección de las especies, sino documentar para que la comunidad también tenga conocimiento, o sea, no solo el ámbito científico, sino la comunidad en general. Entonces eso se me hizo muy enriquecedor y por eso estoy aquí. Exactamente. Bueno, sabemos que dentro de toda la cultura mexicana tenemos diversas plantas con las que pueden hacer productos medicinales. En ese caso ya nos comentaba el doctor Rolfi que ya son preparados, ¿verdad? Bueno, creo que en general la medicina tradicional se basa en preparados tradicionales, solo que cada cultura tiene su forma de prepararlo, ¿no? Entonces hay en la reglamentación mexicana e internacional hay diferentes formas de llamarle a esos preparados, digamos. Sin embargo, todavía existe controversia de qué es cada cosa, ¿no? Desafortunadamente existe todavía un gran desconocimiento y por tanto desacreditación del uso de estos remedios, no en todos lados. Claro, ¿no? Conocemos, o todo el mundo conoce, la medicina tradicional china, la hindú, por ejemplo, que ellos tienen inmerso en su sistema de salud a la medicina tradicional. Y creo que México es un país con una riqueza cultural tan grande como esos países que pudiese ser aprovechada. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención cuando yo llegué a trabajar a Yucatán. Sí hay unas formas muy particulares de preparar los remedios tradicionales, como seguramente existiera aquí en Nayarit, ¿no? Es solo una forma de llamarle, pero al final de cuentas son combinaciones de plantas, en algunos casos hasta de otras situaciones, minerales, animales, etcétera, ¿no? Y es lo que a mí me ha interesado documentar, al menos en Yucatán, ¿no? Y debemos de ser conscientes de lo que tenemos, porque, como usted dice,
hemos venido haciendo todos estos preparados, toda esta medicina tradicional, que no hay que tenerle miedo, no hay que estar desinformados, porque bien, eso es lo que utilizaban antes. Los mayas son expertos, fueron unos expertos en decirnos sobre la astronomía, sobre la medicina tradicional, justamente. Entonces, aprender de ellos y que ustedes también aprendan de aquí, pues eso es una combinación totalmente buena para enfocarnos y hacer conciencia también, porque es importante la medicina tradicional, y aparte no desinformar y decir, bueno, lo que se trata de hacer con este tipo de jardines es justamente que no te vayas a medicar o automedicar diciendo, sí, yo voy a hacerme este preparado, pero con tanto de plantas, nada más porque yo quiero, ¿verdad? ¿Cómo es ustedes lo realizan? ¿O qué es lo que investigan en este tipo de plantas? Bueno, particularmente los efectos farmacológicos a nivel de modelos animales de diabetes e hipertensión. Hemos afortunadamente podido escalar un poco y hacer algunos estudios clínicos en algunas poblaciones específicas de la comunidad maya, pero principalmente es el estudio preclínico, como se le conoce, ¿no? Y mira, es importante lo que comentas, porque el asunto de informar todo el conocimiento científico que se genera de una manera digerible para la población es bien importante. Seguramente tú has escuchado y todos hemos escuchado que la gente menciona que vamos a tomar este preparadito, este té, porque es natural, ¿no? Y mejor no tomemos medicamentos. Bueno, es que tanto los medicamentos como los remedios herbolarios, las plantas, etcétera, tienen tanto un efecto benéfico como un efecto tóxico, ¿no? No por ser natural no va a tener efectos no deseados, pues, ¿no? Entonces sí es importante hacerle saber a la gente, a la comunidad en general, ¿no? Que no por ser natural es algo benéfico, ¿no? He escuchado también por ahí, es muy común que la gente dice, es que esto tiene químicos, ¿no? Bueno, los que nos dedicamos a este ambiente, pues sabemos que todo es química, nuestro cuerpo es química, nuestro ambiente es química, ¿no? Lo más importante es saber qué es lo que sí podemos consumir, qué es lo que no podemos consumir y las medidas o las dosis con las cuales debemos hacerlo, ¿no? Exactamente, no es lo mismo que yo me aviente un té 3 días a que me lo aviente 5 días y ya empiece a ver algunos daños en mi cuerpo, ¿verdad? Con esto, ¿cómo se ha sentido con esta estancia? ¿Qué ha aprendido? Pues yo muy contento, la verdad. Primero, organización, ¿no? La organización me llama mucho la atención de la universidad, ¿no? Los protocolos que tienen para muchas cosas. El laboratorio, ¿no? Aunque escucho a los chicos y a algunos académicos de aquí que no tienen muchas cosas, ¿no? Yo creo que tienen un laboratorio muy funcional. Como todo mundo en México, pues siempre deseamos mayor equipamiento, mayores cosas, pero creo que se pueden hacer muchas cosas aquí en el CENID y en el laboratorio. Pues bueno, el clima a mí me agrada muchísimo, ¿no? Y a lo mejor no está tan adecuado en esta entrevista, pero como a mí me gusta mucho la banda, pues estoy muy feliz por aquí. Perfecto, pues claro que sí, es parte de nuestra cultura también que usted la va conociendo, así es, y estamos seguros que también se va a querer quedar un poquito más para que vaya aprendiendo sobre eso. Sí, claro. Ahora, tenemos diferentes plantas aquí en Nayarit, a lo que es allá con los mayas, ahí en Yucatán. ¿Qué nos podría contar sobre el achiote? Ah, mira, qué interesante. Fíjate que no había curioseado a ver si en esta región hay achiote. Me hiciste una pregunta complicada. Pues mira, de donde yo vengo, en Yucatán, es una planta muy utilizada como como condimento, y generalmente en el sureste del país es muy utilizada. Entonces, la mayor utilidad que le dan a esa planta, pues es obteniendo las semillas, obteniendo la tintura y preparando, por ejemplo, en Yucatán, la famosa cochinita, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado un poquito más a tratar de estudiar el resto de la planta, hasta la misma cápsula en la cual vienen las semillas, porque es un material vegetal que se desecha, ¿no? Entonces, por lo que se sabe, hay muchos estudios en VIXA o en las semillas,
de Vix Orellana, se llama el achiote, ¿no? Hay muchos estudios en los cuales conocen y han identificado los componentes mayoritarios, que son la vixina y la norvixina, y le han hecho estudios hasta tratando de que produzca más esa planta, ¿no? Pero quienes estudiamos las plantas sabemos que si tenemos esa cantidad de vixina y norvixina en las semillas, seguramente en toda la planta deberá de haber alguna cantidad, ¿no? Y esos componentes han sido estudiados desde el punto de vista farmacológico, afortunadamente para mí, no en el área a la que yo me dedico, y entonces estamos tratando de aprovechar el desecho, digo entre comillas, el desecho de la planta para poder averiguar los efectos farmacológicos que ya están descritos, de hecho, ¿no? O sea, esos componentes ya se sabe, pero la intención es, al menos en mi laboratorio, poder aprovechar todo eso que se va a la basura y poder tener una fuente interesante de vixina y norvixina, pero adicionalmente los otros componentes que tienen estructuras químicas semejantes porque pues vienen de la misma ruta metabólica, ¿no? También acaba de agregar un punto muy importante el doctor Rolfi, porque aquí en el Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Autónoma de Nayarit también estamos muy enfocados en los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso del reciclaje también es súper importante que lo hagamos. Qué bueno que hay que hacer conciencia, hay que estar muy también conscientes de apoyar a toda la comunidad para dejar un futuro mejor. Y eso también lo están logrando ustedes, ¿verdad? De hecho, anteriormente tuve un proyecto enfocado a los desechos de la naranja. Obtuve por ahí unos componentes interesantes. Que el mismo caso con el achiote, ¿no? Ahí afortunadamente logramos desarrollar una forma farmacéutica a base de esos componentes y que a la fecha es otro de los objetivos que vine a platicar aquí con la gente del CENIT, pero ese sí es top secret, ¿no? Luego lo platicamos, ¿no? Muy bien, esto lo vamos a dejar para después. Pero bueno, su estancia, justamente, que lo vamos a comentar un poquito, ¿nos podría decir, por favor, cómo es que va a lograr todo eso en Yucatán? Bueno, en Yucatán originalmente tengo unos acercamientos con el gobierno de Campeche, con un tecnológico, se llama el Tecnológico de Calquiní, donde me han dado un poco más las facilidades para poder tener o implementar un jardín etnofarmacológico. Cuando pedí permiso en mi universidad, porque pues obviamente me debo a ellos son los que pagan mi salario y todo a lo que me dedico, pues obviamente le tengo que dar un reconocimiento a ellos, me comentaron que por qué no lo hacíamos en Yucatán en lugar de Campeche, ¿no? Realmente en Yucatán yo no había tenido pues ni la suerte ni se habían conjuntado las situaciones necesarias para poderlo hacer en Yucatán, y por eso lo planeé allá en el estado de Campeche. De Mérida, donde se encuentra el tecnológico, pues son como una distancia como 45 minutos en coche, ¿no? Entonces está relativamente cerca. Y entonces la idea ahora es hacerlo en Campeche y empezar a trabajar con la Facultad de Medicina Veterinaria de Yucatán, de mi universidad, buscando alternativas para poder también implementarlo como un jardín universitario. Pero eso es apenas cuando estaba comprando mis vuelos fue que surgió la idea. Originalmente todo esto va a ser desarrollado en Campeche. De acuerdo, pues ahí entonces esperamos tener noticias pronto en Campeche, cómo se está desarrollando también un nuevo jardín etnofarmacológico. Y doctor, ¿qué le pudiera decir a las nuevas generaciones pues para que ingresen también en estos proyectos de investigación, para que se animen a hacer ciencia, para decirles que sí es importante también conocer sobre los productos naturales? ¿Qué puede dar de consejo? Mira qué interesante esto que me comentas, porque casualmente la última clase que di antes de venir, platicaba con los estudiantes porque igual di una clase aquí en la facultad, no sé cómo se llama, división, y en ambos grupos les platicaba que me llama mucho la atención que en esta época hay mucha más información, mucha más medios de comunicación o de informar a la gente, y pareciera que los chicos están menos informados que como estábamos informados nosotros antes, ¿no?
¿Y a qué me refiero con esto? Que a veces no conocen las líneas de investigación, no conocen lo que hace la universidad, tienen muchas dudas de a qué dedicarse, qué van a hacer cuando terminando la carrera. Entonces me llamaba mucho la atención y entonces los exhortaba a tratar de buscar los mecanismos oficiales, formales para informarse, porque peor aún, ¿no? Utilizan el TikTok, utilizan algunas herramientas y ellos no saben diferenciar qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Entonces creo que mi recomendación para los jóvenes es buscar esos canales oficiales, acercarse, si tienen alguna inquietud a la universidad, al centro, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Para que conozcan qué es lo que se hace, ¿no? Creo que los mecanismos de divulgación que tienen ustedes aquí en la Universidad de Nayarit son bien interesantes porque pareciera que no hay manera que los chicos no se enteren, ¿no? Entonces nosotros en mi universidad hay algunos canales, pero los muchachos no están tan interesados, al menos como yo lo he visto, ¿no? Y la misma facultades creo que tendrían que abrir un poquito más esa información para hacérselo llegar a los muchachos y los mismos muchachos que se interesen más, pues, ¿no? Así es, hay que buscarle siempre de qué manera se les puede hacer más interesante y más ameno todos los temas. Hay que buscar diversos medios de divulgación de la ciencia. Así es. Y hay que adaptarnos también a las nuevas tecnologías. Así es, así es. Cierto, doctor, pues su estancia es muy cortita. Esperamos tenerlo nuevamente por aquí. Ok, claro. Porque esta es una de las primeras entrevistas que esperamos hacerle aquí también y que nos traiga más información sobre todo lo que está haciendo de sus proyectos. Justamente ya hablaba un poquito sobre lo que ha hecho y pues nada más agradecerle a que nos haya aperturado en este espacio para ser uno de los primeros que está dentro de las entrevistas de aquí del Centro Nayarit de Innovación y Transferencia de Tecnología. No, al contrario, muchas gracias. Yo muy contento de estar por aquí y claro que regresaré. Sin duda. Pues nos vemos pronto con el doctor Rolfi Rubén Ortiz Andrade. Él proviene de la Universidad de Yucatán. Autónomo Yucatán, Facultad de Química particularmente. Y nos vemos pronto. Hasta luego.